Hola, buenos días. Vamos a ver 5 minutitos más para la gente que se está conectando.
o tratando de conectar. Así que por favor espérenos 4 o 5 minutos más y volvemos con la charla. Muchas gracias.
Hola, estimados productores, colegas y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Carlos Rivas, soy el encargado técnico y comercial de la empresa Gowan Chile, que es una filial de Gowan Company, una empresa que tiene su origen en Estados Unidos. Bueno, hace un par de meses compartimos con Ramiro Poblete, jefe de la unidad de frutales de Coprinsem, la necesidad de ayudar a los productores de nuestra zona, traspasando información fidedigna de una nueva plaga, cuyo nombre lo conocen todos, que es Drosophila Suzuki. Para esto iniciamos charlas con expertos en la materia. Primero estuvimos con Gastón Ulloa de Biofuturo hace un par de meses atrás, y el día de hoy contaremos con la presencia del señor Luis Devoto, entomólogo de INEA Quilamapo. Bueno, para dar inicio a esta jornada, voy a dejar con ustedes al señor Miguel Cordero, asesor técnico y comercial de la unidad de frutales de Coprinsem. Hola, buenos días a todos. Primero que nada, saludarlos y esperando que se encuentren bien. Primero, dar los agradecimientos a Gowan, en este caso por confiar en Coprinsem y poder realizar esta actividad en conjunto, ¿ya? Yo quiero comentarles un poquito quiénes somos. Coprinsem es una cooperativa que lleva más de 50 años en el rubro. Contamos con 17 sucursales, la más austral en este caso es Ancud y la más al norte Chimbarongo. El departamento de frutales lo conformamos dos personas, Ramiro Poblete, que aquí el colega muy bien nombró, y en mi persona, que Miguel Cordero, el cargo mío es asistente técnico comercial de la unidad. Quiero comentarles también que sabemos cuáles son los tiempos difíciles de hoy. Ha pasado el tema del COVID, el paro, pero por ello mismo hemos tomado una estrategia de abastecimiento de nuestras sucursales anticipadamente, por lo cual queremos invitarlo a que se acerque a la sucursal más cercana para atender su requerimiento, lo que necesitan. Les queremos desear que tengan una buena temporada y los dejo invitados para ver un breve video corporativo de la unidad. Ubicado en el extremo sur del mundo y aislado naturalmente por cordillera y mar, en un extenso territorio de una gran diversidad agroclimática, Chile se presenta como un país con características únicas. Esta diversidad de climas hace posible el desarrollo de un amplio conjunto de cultivos agrícolas, entre los cuales destaca la fruticultura de exportación. El sur de Chile, de tradición ganadera y cerealera, posee abundantes recursos hídricos, suelos profundos y fértiles, y hoy, con el cambio climático, se ha abierto una oportunidad para desarrollar un nuevo polo frutícola de exportación a nivel nacional.
No obstante, materializar el futuro frutícola del sur de Chile dependerá del factor más importante: la visión, innovación y eficiencia de nuestros empresarios agrícolas. Cooprinsem es una cooperativa agrícola formada en 1968 por un grupo de agricultores visionarios del sur de Chile. Ellos reconocieron tempranamente el valor de la integración de tecnologías para transformarse en empresarios agrícolas. Hoy su fortaleza está en la diversificación de servicios y tecnologías con 17 departamentos y 16 sucursales a nivel nacional. Es por esto que reconocemos a los productores, el conocimiento y la tecnología como pilares fundamentales de la cadena productiva. En el año 2007 se creó la Unidad de Frutales del Departamento Agrícola. La Unidad de Frutales se cimienta en dos pilares de acción: la atención a nuestros socios y clientes a través del abastecimiento de insumos frutícolas en nuestras 17 sucursales desde Chimbarongo hasta Ancud, y la transferencia de tecnologías a través de giras técnicas, días de campo, seminarios, coordinación de grupos de transferencia tecnológica, así como los servicios de asesoría en el manejo agronómico y la evaluación, diseño y establecimiento de huertos frutícolas en la zona sur del país. Nuestra misión: proveer tecnologías, servicios y productos de la manera más eficiente posible para maximizar la rentabilidad de nuestros cooperados y clientes, manteniendo una cooperativa sólida al servicio del sector agropecuario. Cooprinsem, liderazgo y confiabilidad. Muchas gracias por la presentación, Miguel, y por el video. Muy práctico y entretenido. Así que, bueno, una vez hecha la presentación de Miguel, queremos dar paso a la presentación del investigador y especialista en insectos plagas, el doctor Luis Devoto. Buenos días, Carlos. Buenos días. Buenos días a todas las personas que están conectadas. Voy a empezar a compartir la pantalla. Ya. Entonces esperemos que hoy estemos libres de los problemas técnicos que tuvimos la semana pasada y que las diapositivas corran mucho mejor. Bueno, después de, creo que 8 charlas en los últimos 60 días sobre la Suzuki, no era tan fácil tratar de mostrar un aspecto novedoso de este problema. Y de ahí es el título de esta charla, donde sin dejar de lado los temas más urgentes para los productores, que son las medidas de control, trata de dar una visión un poquito más macro de esta mosca. Entonces, ahí ustedes pueden ver en la tabla las razones por las cuales surgió este título, porque los dos problemas tienen un origen geográfico parecido. Aparecieron hace muy poco tiempo en los países occidentales, así como los coronavirus son no sé si son una familia, pero un grupo de virus que eran muy poco conocidos en humanos, que estaban más bien restringidos a animales. Asimismo, la Drosophila Suzuki también se conocía muy poco. La velocidad de propagación es increíblemente alta, ¿no es cierto? En diciembre estábamos viendo las noticias de las cuarentenas en China y en marzo estábamos cuarentenados en Chile. Bueno, de hecho en la ciudad donde yo estoy estamos en cuarentena. La Drosophila Suzuki fue detectada por primera vez en la cordillera de Pucón, Villarrica, y antes de un año se había movido 1000 kilómetros en Chile.
Posibilidades de erradicación, ninguna. De hecho, SAC en ningún minuto, desde que detectó la plaga, planteó una posibilidad de erradicación, a diferencia de otras plagas cuarentenarias. La posibilidad de volver atrás, no. Desgraciadamente, tanto la sociedad como el sector frutícola tienen un antes y un después. Los impactos ustedes los van a ver en las diapositivas siguientes. Y los tratamientos y las soluciones propuestas hasta ahora son, digamos, tangenciales. No hay una vacuna en ninguno de los dos casos, ¿ya? Esto ustedes lo han visto en las redes sociales, fue nuestra forma de darle un poco de publicidad a la charla. Les pido disculpas porque hay algunos colegas que pensaban que había un documental en Netflix y no lo encontraron. Lo siento, era una cuenta parodia. Y como les decía, recién en el año 2008 apareció en el escenario mundial esta plaga. Entonces, si hacemos la analogía, hay 12 episodios de los cuales Chile ha participado solamente en los últimos 3. Entonces, para remontarnos al origen, esta mosca fue descrita por primera vez en Japón por el entomólogo que ustedes ven ahí en la fotografía, y está en color verde el área geográfica de la cual se piensa que es originaria, y los puntos en color, esos círculos pequeños, representan los países que ha invadido a lo largo del tiempo. Entonces, el trabajo del doctor Matsumura y el doctor Kanzawa quedaron guardados en algún rincón de un laboratorio por muchas décadas, porque en realidad esta plaga, mientras no salió de su centro de origen, no tenía ninguna importancia para la agricultura mundial. Y el año 2008, en un fenómeno bastante inusual, es descubierta simultáneamente en California y en el sur de Europa. Ahora, descubierta es una forma de decirlo, porque en realidad prácticamente la mosca llegó a tocar las puertas de los laboratorios de las universidades y de los servicios de sanidad vegetal de esos países. Esos países, la bomba les explotó en la cara, no tuvieron ningún aviso previo, nada que les hiciera pensar que había que colocar alguna trampa. Fue la fruta podrida con larvas la que llegó a esos laboratorios, y de esa forma se descubrió que la plaga estaba presente. Entonces, con esa llegada tan sorpresiva, obviamente no había ninguna información previa, y eso explica que todo lo que se conoce, el 99.9% de lo que se conoce de la Drosophila Suzuki, ha sido generado recién en los últimos 10 años. Como les decía, esta charla tiene una mirada un poquito más macro. Entonces vamos a repasar con más detalle el impacto económico que ha tenido, que por una parte está todo lo relacionado con el aumento de los costos, que está en el lado izquierdo de la tabla, y los menores ingresos. Entonces la combinación de estas dos cosas es lo que castiga la rentabilidad de los productores. Entonces los mayores costos van por el mayor número de aplicaciones, tanto específicas como para otro tipo de problemas, las mayores labores, la cosecha más cara, el monitoreo y las inversiones. Lo vamos a ver con detalle en las diapositivas siguientes. Y los menores ingresos es fundamentalmente porque se vende menos fruta y porque hay problemas cuando la fruta llega a los mercados. Entonces, acá hay datos duros, cifras de cuánto han aumentado las aplicaciones específicas para la Suzuki, donde hay casos extremos, como el último de la tabla, donde en arándanos orgánicos de ese estado de Estados Unidos, valga la redundancia, en un año bueno se hacen 11 aplicaciones de insecticidas, un año bueno para el productor. En un año malo para el productor, con primaveras lluviosas, condiciones ambientales buenas para la plaga, ese número de aplicaciones pueden llegar a 20 incluso. Bueno, sería un consuelo si ese mayor número de aplicaciones hubiese resuelto el problema,
Pero esta tabla les muestra cómo el incremento en las aplicaciones, tanto en su promedio como en los rangos, lo que hacen, han aplacado, han mitigado el pic que se alcanzó en esos años, pero no han resuelto el problema en forma completa. De hecho, ustedes ven ahí que hay porcentajes o proporciones todavía sustanciales de huertos que, a pesar de tener programas sanitarios implementados, siguen teniendo problemas en la cosecha y en porcentajes que no son bajos. Esto lo vamos a ver en conjunto. Tantas aplicaciones de insecticidas, por supuesto, han eliminado enemigos naturales que mantenían a raya otras plagas, y ahí entramos en un círculo vicioso, ¿no es cierto? Porque hay que empezar a aplicar insecticidas para otro tipo de insectos. Eso ha ocurrido en Estados Unidos para escamas, para conchuelas y para ácaros. Por eso se explica que también hayan aumentado las aplicaciones de acaricidas en esos factores de multiplicación que ustedes pueden ver ahí en la tabla. La cosecha y las labores y el monitoreo y todas esas inversiones suman las cantidades de dólares que ustedes pueden ver ahí, incluyendo datos del sur de Chile en arándano orgánico. Eso hay que restarle unos 200, 300 dólares para que quede adecuado al arándano convencional. Estas cifras tremendamente altas que ustedes ven en las últimas 3 líneas se explican por qué hay ciertos lugares de Europa donde ya no se puede producir berries si es que no están bajo malla. Bueno, eso es la parte de los mayores costos. En cuanto a los menores ingresos, acá están niveles de pérdida del norte de Italia, donde, como yo lo he presentado en otras charlas anteriores, si ustedes se fijan, hay un grupo que está formado por mora, arándano y frambuesa, que son las líneas amarilla, celeste y azul, que independientemente del año, los niveles de pérdida en esa zona particular nunca han bajado de un 15%, lo cual es bastante preocupante que se replicara acá en Chile, ¿no? El cerezo ha sido menos afectado en esa zona y la frutilla, por otras razones, también ha sido menos afectada, pero como ustedes pueden ver, los niveles de daño se han mantenido relativamente altos, a pesar de que en todos esos años los programas sanitarios estaban implementados. Y lo otro preocupante es que hay una cierta tendencia, podría estar plana y también sería malo, pero hay una cierta tendencia incluso al aumento de la incidencia más que a la disminución. Bueno, acá son cifras para apoyar lo que el enunciado. Los datos anteriores, ¿no es cierto?, eran de Italia, estos son datos de Estados Unidos, ahí ustedes pueden ver los porcentajes. Esto es costa atlántica. Pueden ver, están los promedios, pero interesantemente aquí también se informó cuáles son los extremos. Entonces, claro, hay huertos que sin ser cero tienen el problema relativamente controlado, llamémoslo así, pero hay otros huertos que perdieron prácticamente todo. Ese es el potencial que tiene esta plaga. En cuanto a fruta caída, cada vez que pasa la maquinaria se pierde entre un 5 a un 10% dependiendo del marco de plantación y dependiendo de la variedad. Hay algunas variedades, ¿no es cierto?, que son más susceptibles al desprendimiento que otras. Pero antes de la llegada de la Suzuki, había muy pocas aplicaciones que hacer cerca de la cosecha. Si uno hacía la pega bien en post cosecha y salidas de invierno, generalmente quedaban pocas aplicaciones para hacer en plena cosecha. Pero lamentablemente con la llegada de la Suzuki, sí va a haber que entrar con la maquinaria en esa época. Entonces, esas pérdidas que antes uno podía asumir, que, bueno, se cayó el 5% de la fruta porque entró una vez, pero si hay que entrar 10 veces o 20 veces, como vimos en casos anteriores, esto se puede escapar de las manos y se puede llevar toda
toda la cosecha. Acá, supongamos que se hace bien todo el trabajo y se logra llegar con niveles de incidencia muy bajos a cosecha, se arma el pallet, se llena el container y se sube el tarro al barco. Bueno, con tantas aplicaciones, uno también juega más al límite con el tema de los residuos, y eso le pasó a los productores de arándanos de Estados Unidos, que ellos envían a esos países del lejano oriente, Japón, Taiwán y Corea. Y ahí ustedes, abajo a la derecha, pueden ver los insecticidas que han transgredido los límites y que han provocado rechazos de fruta. Ahora, cuando la rentabilidad es negativa, y si es muy negativa, ya llega un minuto en que el productor simplemente no puede seguir resistiendo y se producen situaciones como las que ustedes van a empezar a leer en la pantalla, con datos de España, con datos de Holanda, con datos de Italia. Yo esto la primera vez que lo hice, lo puse en una sola diapositiva, pero a medida que fui juntando antecedentes tuve que poner una segunda. Aquí hay datos de Alemania, ¿no es cierto?, donde, como les decía, hay ciertas zonas de Europa donde la única forma de producir ha sido refugiarse bajo las mallas. Datos de Estados Unidos y también datos de Estados Unidos. Entonces, esto que yo les acabo de mostrar es bastante inusual, no es común ver que un insecto, una plaga, saque del negocio a los agricultores. Acá hay otros recortes de diferentes publicaciones, porque como dice algunas teorías, el lenguaje construye realidad. Y ustedes pueden ver ahí los términos que se usan en los países que han sido afectados antes que nosotros para referirse a esta plaga. Entonces, preparándose para el tsunami de la Suzuki en berries, es el cultivo número 1, ese paper, efectos devastadores, así sucesivamente. Bueno, nosotros bajamos todos gracias también mucho al apoyo de los ingenieros que empezaron a liberar animales benéficos que se comen la empezamos a bajar mucho los químicos de eso también y hacer más malas cosas, o sea que no hubiera nada de fruta que se echara a perder dentro del surcos, que se cortara totalmente toda la fruta negra y eso bajaba. Íbamos tan bien, pero se me ocurrió pinchar el chat. Y eso los costos de usar pues químicos. Sí se implementó mucho, nos salió muy caro cuando empezamos y todavía no sabíamos exactamente qué era. No corre bien el video, no se entiende bien tampoco. ¿Pero se ven los subtítulos? Y, sí. Y mucha labor. Yo creo que nos implementa... ¿cuánto dije más o menos se incrementó eso? No sé, unos 6, 8 mil pesos, yo creo, por hectárea. Por hectárea más, sí. Tengo más personal para que supervisara las cortadoras, más monitoreos, más trampas, más trampeos, y pues está checando más en el campo todo eso. Ok, sí, que el video no sea de calidad es culpa mía porque en esa visita a México no tenía el mejor equipo para grabar, así que por eso le puse los subtítulos que espero que hayan visto. Y quise colocar este testimonio para, digamos, contrapesar un poquito toda la información negativa de las diapositivas anteriores, porque esa es la experiencia de alguien que ya lleva años batallando con la plaga. La Suzuki llegó a México el año 2011 y presentó sus máximos el año 2014-2015. Entonces, si ustedes pudieron leer bien los subtítulos, lo que sucede y lo que ha sucedido en el resto de los países donde ha llegado la plaga y lo que está sucediendo en Chile también, es que
llega este insecto, ¿no es cierto? Empieza a producir daños importantes. La primera reacción, y porque además es lo único que está a mano en el momento, es recurrir a las aplicaciones de insecticidas. Y esas aplicaciones de insecticidas no deberían ser eternas, sino que es una forma de ganar tiempo hasta poner al día el resto de los componentes de un manejo integrado genuino, como los que él menciona ahí, las labores culturales, ¿no es cierto? Todo lo que se hace con la mayor cantidad de personas, los monitoreos, etcétera, etcétera. Y eso permite en algún minuto balancear de nuevo el sistema, racionalizar y no depender exclusivamente de los insecticidas químicos, porque además hay razones económicas que él explicó en el video. O sea, contrariamente al paradigma o al mito de que los insecticidas químicos son más baratos que el resto de las técnicas, para el caso específico de esta plaga, eso no es así. Y eso le ocurrió a ellos en México y también le ha ocurrido a los productores de Estados Unidos, de Washington y de Oregon, que con esa cantidad de aplicaciones también el bolsillo sencillamente no ha aguantado. Voy a pasar a la siguiente. Entonces, yo les presenté la información del extranjero y la pregunta de rigor es si pasa lo mismo en nuestro país. Por un momento ignoremos las barras que están en rojo, por favor, y concentremos solamente en las barras que están en color azul, porque son datos de Cerezo, que al igual que las tablas que yo les presenté de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que si se calculan los promedios, se esconden realidades como las que ustedes ven ahí, donde hay huertos donde el nivel de incidencia afortunadamente todavía es muy bajo, pero hay huertos que ya están teniendo daños cercanos al 100%. No estoy diciendo, por favor, que toda la región involucrada tenga esos niveles de daño, pero se van juntando un antecedente con otro que indican la gravedad de la plaga. Si nos movemos un poco más hacia el norte, ya en plena zona central de Chile, en la región del Maule, acá yo les presento unos controles de calidad que hacen las empresas que compran fruta para congelar. Entonces, a mediados de febrero en adelante, que corresponde, ¿no es cierto?, a la semana 5 o 6, esos controles de calidad empezaron a indicar que porcentajes muy sustantivos de la fruta que se estaba comprando venían positivas para Drosophila Suzuki. Digamos, el valor más bajo en esas columnas es 80%, de ahí hacia arriba. Ahora, hacia acá atrás, no quiere decir que los valores sean cero. Lo que pasa es que esos controles de calidad no estaban considerando la presencia de la mosca, pero al examinar la larva, la fruta, y al aparecer las larvas, se tuvo que incorporar ese parámetro que antes estas empresas no estaban midiendo. Y se encontraron con la sorpresa de que prácticamente 4 de cada 5 agricultores que le entregaba fruta eran positivos para la Suzuki. Una pregunta que es recurrente en todas las charlas y los seminarios es si ya alcanzamos el pic o no. Una pregunta difícil de contestar, pero imaginen, esto fue la situación de la temporada anterior y esta es la situación de la temporada que recién acaba de terminar. Ustedes se dan cuenta que los máximos alcanzados no son para nada comparables entre una y otra, ¿cierto? También la plaga hace su aparición antes en la temporada. Y bueno, como les decía, la gran pregunta es si esto va a quedar acá o va a seguir aumentando. Otros datos que refrendan lo anterior: la línea más baja, las capturas menores, el año 2018, el 2019 ya son más altas, y el año 2020 más altas todavía y más tempranas. Como les decía, el 2021 no sabemos si vamos a estar por sobre esto o, digamos, cercano.
Lamentablemente nadie tiene una bola de cristal como para saber si la situación ya está estabilizada o todavía no hemos llegado a lo peor. ¿Qué puntos favorecen la plaga en Chile? Este insecto está muy bien equipado para combatir el frío extremo, porque su lugar de origen tiene características climáticas de ese tipo. En realidad, para poder matar a la forma invernal, al morfo invernal de la Suzuki, tendría que haber temperaturas o fríos, niveles de frío, que en Chile por lo menos solamente se ven muy al sur, digamos desde Coyhaique hacia abajo. Tendríamos que estar produciendo en Punta Arenas para tener los niveles de frío necesarios para matar a la mosca. Esta mosca con los niveles de frío de la zona central de 6 grados promedio en invierno puede vivir perfectamente 260 días, 280 días. O sea, esos niveles de frío prácticamente no la molestan. Ahora, el frío no solamente tiene un efecto sobre la sobrevivencia, sino que también sobre la capacidad de reproducirse, que sería otro aspecto interesante, porque eventualmente, si las moscas estuvieran todas vivas, pero no estuviesen reproductivas, desde el punto de vista de ustedes, productores, sería prácticamente lo mismo. Entonces, hay un análisis que los productores de fruta están familiarizados para las estimaciones de cosecha, ¿cierto? Cuando se cuentan los centros frutales, cuántos centros frutales, cuántos yemas por centro y la fertilidad de esas yemas. Bueno, algo análogo, algo parecido se puede hacer con la Drosophila Suzuki para estimar su capacidad de reproducción con algunas semanas o meses de anticipación. Entonces, cuando se abre el abdomen de una hembra de Suzuki, ustedes se pueden encontrar con alguna de estas tres situaciones, dos de las cuales son negativas para el productor, que es que esté con los huevos maduros o huevos en maduración, y una de ellas es que sea positiva para el productor, que sea que los órganos, que los ovarios estén inactivos, que es el icono ahí de la sonrisa. Entonces, como eso depende del frío, aquí hay unos ejemplos de cómo es el invierno en Nueva York, un invierno de verdad, y ni siquiera un invierno, porque si ustedes se fijan, ya el frío que hace en otoño en Nueva York es suficiente para que las hembras se den cuenta que tienen que inactivarse. Y eso va aumentando, entonces cuando llega el invierno de verdad, ya prácticamente quedan muy pocas hembras con capacidad reproductiva. Un invierno, entre comillas, como el de Florida, esa cantidad de frío que hay ahí, en realidad nunca alcanza a inactivar ni siquiera a la mitad de las hembras. ¿Ya? Esos son los dos extremos que el país se podría estar midiendo. Ahora, esto que de alguna manera, no sé si alguna universidad o la industria lo va a tener que establecer como una práctica estándar, por el momento ha sido evaluado solamente una vez en Chile, por nuestro colega Eladio en Osorno, y lo que él ha encontrado pone ahí unas luces de alarma, porque si ustedes se fijan, en los meses de invierno hay un porcentaje importante de hembras que están con los huevos maduros. O sea, son hembras que están cargando sus huevos, ansiosas de colocarlos en alguna parte. Afortunadamente, en esos meses no hay una oferta de fruta, pero apenas haya un sustrato donde colocar los huevos, estas hembras actúan rápido. Entonces, estas hembras son peligrosas porque, como les decía, aquellas frutas que tienen la mala suerte de ser las primeras de la temporada, normalmente el cerezo y algunas variedades de arándano, entonces rápidamente son colonizadas y atacadas por estas hembras. Bueno, ahí hay un listado de cosas que favorecen a la Suzuki en Chile. Ya quedamos con que los inviernos son suaves, está la oferta de fruta muy permanente a lo largo del año, lo cual está muy relacionado con el siguiente punto, que son las parcelas, todas las casas rurales.
ahí me comí una Z, esta verdadera autopista de la zarzamora que para los que están conectados desde fuera de Chile podrá ser novedoso. Para los chilenos es invisible la zarzamora porque está en todas partes, estamos muy acostumbrados a verla, y los contornos. Entonces quedamos en que los inviernos en Chile casi siempre son benignos para la plaga. Nosotros no tenemos los niveles de frío que la harían morir o harían inactivarla. Incluso este fenómeno que se vio la semana pasada tampoco es suficiente para parar a la Suzuki. Una, porque es un fenómeno muy aislado, y porque además que cuando cae nieve hace menos frío. Entonces, por ningún lado, los huertos sufrieron mucho, los techos sufrieron mucho, pero la plaga no. En cantidad de frío, aquí agradezco a Roberto la gentileza que él tuvo de prestarme estos datos. Si ustedes se fijan, ahí en el gráfico de telaraña, ahí está la línea en rojo, son los años es el año 2020, donde en mayo las temperaturas máximas fueron muy altas. Dicho de otra manera, el invierno se demoró en aparecer, ¿ya? Entonces en mayo teníamos temperaturas todavía muy agradables para nosotros seres humanos, y eso significa que la señal a la Suzuki de que se vaya a receso tampoco estaba llegando. Entonces, por lo menos este año, si ustedes recuerdan las curvas que se veían muy altas al principio, aparentemente ahí está la explicación de que nadie le dijo a la Suzuki que se tenía que inactivar, y por lo tanto siguió muy activa hasta bien entrado el otoño y principios del invierno. Visto desde el otro lado, la cantidad de frío, medida como horas de frío acumuladas, también ha sido muy baja este año 2020 con respecto a los años anteriores, y la calidad de frío, que se refiere a si este frío es constante durante el día o durante la semana, tampoco ha sido buena ni para el cerezo ni para el productor, pero sí ha sido buena para la plaga, porque cuando hace mucho frío, si tenemos una helada, ¿no es cierto?, que parte, no sé, a las 2 de la mañana y a las 7, 8, 9, 10 de la mañana todavía hay -2, -3 grados, eso es malo para la plaga. Pero si en la tarde, después del almuerzo, esa temperatura sube a los 10 o a los 15, la Suzuki tiene los mecanismos para reparar esos daños de frío. Entonces, para que el frío funcione, dicho en otras palabras y en sencillo, tiene que ser relativamente constante. Esas altas y bajas no sirven para mantener la raya. La oferta de fruta, nosotros estamos muy seteados mentalmente de que cuando termina la cosecha desaparece la fruta del campo. Pero si ustedes lo recorren a pie, se van a dar cuenta de que eso no es así, y que uno encuentra muchísima fruta en los campos, muchas de las cuales pueden ser usadas por la Suzuki. Hay una ventana de tiempo que es bastante estrecha acá en Chile, a diferencia de los otros países que han sido invadidos antes, donde realmente hay una ausencia completa de fruta que pueda ser aprovechada por la Suzuki. Eso se refleja ahí en algunas de las fotografías que están tomadas en distintas épocas del año. Esa granada creo que la tomé hace como 40 días, una cosa así. Y esas ornamentales todavía están de la semana pasada. La pequeña propiedad también es un problema. Voy a abundar en ese punto más adelante. Y bueno, lo que les decía, nosotros para los chilenos ya ni nos damos cuenta de la zarzamora porque está en todas partes, pero esos videos se los puse para las personas que están conectadas desde el extranjero, porque ese es el paisaje que se ve en todos los caminos de Chile, en todas las autopistas de Chile, en todos los fundos, en todas las parcelas. Sus límites están marcados por la zarzamora, y ahí le estamos entregando, como dice, una autopista a esta plaga. Además, en ciertas partes del país, los contornos son elementos muy ricos en recursos, tanto energía para el adulto como lugares de ovipostura, ¿sí? Y también son una pesadilla desde el punto de vista logístico para el productor, porque no hay
cómo hacer aplicaciones en estas zonas, no hay cómo manejar una zarzamora que ya lleva 10 metros trepada por un árbol, o estos colchones, imagínense tirando insecticida. La eficacia de esas aplicaciones en contornos, no hay que ser un especialista para decir que van a ser muy, muy bajas, además de todas las limitaciones, porque ahí hay cursos de agua, entonces es complicado. Para balancear, ¿no es cierto? Esos eran los puntos a favor de la plaga, puntos en contra acá en Chile. Esta plaga está muy bien preparada para el frío, pero no le gusta para nada el calor. Y el calor, no estamos hablando de las temperaturas de países tropicales de 40, 45 grados, basta de 30 grados para arriba, ya ustedes pueden ver ahí en los gráficos, donde los 30 grados están marcados con las líneas rojas. De 30 grados para arriba, todo es malo para la Suzuki. Los huevos viven menos, las pupas viven menos, los adultos, su vitalidad, su capacidad de reproducirse y su sobrevivencia se va a pique sobre 30 grados. Entonces, como les decía, es una mosca que está muy bien preparada para el frío, pero muy mal preparada para el calor. Entonces, si nos queda algún consuelo, esto es del diario de hoy, 8 de septiembre del 2020, donde se pronostica una primavera seca y muy calurosa. Crucemos todos los dedos para que eso sea así, porque si se cumple ese pronóstico, la presión de la Suzuki va a ser mucho menor. Como les decía, en la zona frutícola por excelencia acá en Chile, sí tenemos condiciones de calor y humedad, digámoslo, desde quizá octubre en adelante, que van a ser muy perjudiciales para la plaga y que van a favorecer al productor. Va a depender de los manejos dentro del huerto, que ese hábitat sea lo más parecido a lo que dice la diapositiva, y que no hayan bolsones de sombra y bolsones de humedad donde la plaga se refugie, ¿ya? Imagínense, con 16% de humedad, que fue un caso extremo el año pasado en la ciudad donde yo vivo, ninguna Suzuki sobrevive a eso, ¿ya? 16 es un caso extremo, pero lo normal es que en los meses de fines de primavera, verano, acá en Chillán estemos con 20, 25, 30% de humedad relativa, lo cual también es fatal para la Suzuki. Menos de 50, este bicho no sobrevive. Entonces es trabajo del agricultor hacer que su huerto esté libre de estos refugios donde la plaga pasa esos malos momentos. Bueno, ese era el panorama macro. Yo no puedo hacer una charla de Suzuki sin nombrar lo que se puede hacer. Y hay acciones que se pueden tomar a nivel individual y hay acciones que se pueden tomar a nivel colectivo. Aquí hay un listado de lo que está más avanzado o sobre lo que se tienen más antecedentes o lo que en el fondo los productores están implementando o pueden implementar ahora. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer para la Suzuki, algunas de ellas o no están, les falta un poquito para la etapa comercial, o se está haciendo el último ensayo y eso va a venir en otra diapositiva. Entonces, el primer punto, que yo en años anteriores lo colocaba como al final, casi despidiéndome de las charlas, y ahora lo puse en el primer lugar porque es algo que está 100% bajo la tutela del productor y que normalmente está sumamente subvalorado. Entonces, aquí podríamos estar toda la mañana hablando de las fallas de la calidad de las aplicaciones. Yo solamente saqué un botón de muestra, un caso extremo. Le agradezco a Cristian también por poder usar estas fotografías. Yo he contado también en otras charlas que alguna vez, hace unos 6 años, 8 años, participé en un estudio sobre calidad de las aplicaciones de insecticidas en frutales en Chile y los resultados fueron para llorar. O sea, el 50% de las mezclas del caldo que entra a la pulverizadora
no llega donde se necesita. Ese es el nivel de eficiencia promedio que estamos teniendo acá en Chile. Este es un tremendo tema que en otras plagas menos complicadas que la Suzuki pasaba inadvertido, llamémoslo así, pero con el nivel de oportunismo que tiene esta plaga, realmente una mala aplicación se va a notar inmediatamente. Así que como faltan muchos años para que lleguemos a lo que se ve ahí en la fotografía, que es una pulverizadora robot sin elemento humano, yo hago un llamado a capacitar a las personas que manejan la maquinaria y que por lo menos en esa parte no cometamos ningún error. En cuanto a los insecticidas, yo les he mencionado, ¿no es cierto?, que hay un periodo crítico que hay que proteger, que dependiendo de la zona y de la variedad puede ir de 3 hasta 5 semanas, lo cual significa usualmente también de 3 a 5 aplicaciones de buenos productos insecticidas. Esta es la lista del SAC con los respectivos cultivos que están autorizados para ser usados en Chile, pero esto no se puede utilizar aislado porque esta es la normativa para Chile. Y eso hay que combinarlo con la normativa de los mercados de destino, porque si no, ahí yo puedo cometer errores importantes. Entonces, para el caso del arándano, cuando se hace pasar ese listado largo por todos los filtros de los registros, las tolerancias, las eficacias, toda una cosa que ustedes han visto en las charlas anteriores, nos quedamos con que los productos que están resaltados ahí en azul son los que realmente, desde el punto de vista práctico, son los que deberían ir en un programa sanitario para Suzuki. Entonces, ahí de repente es un remesón para algunos productores, porque ellos están confiados que como la lista de productos autorizados por SAC son 35, oye, tengo una variedad increíble para elegir. Eso no es así, estamos con los productos más o menos justos. Las buenas noticias es que gradualmente se van incorporando algunas moléculas nuevas, o algunas que ya estaban presentes van ampliando etiqueta, entonces se va ampliando un poquito el portafolio. El caso anterior, veíamos que estábamos relativamente bien cubiertos, justos, pero cubiertos. El caso de la frutilla, de la mora y de la frambuesa es más complicado, porque al hacer pasar por los filtros todos los productos, en realidad ahí nos damos cuenta que estamos casi desnudos frente al problema. Entonces, en resumen, en el caso del arándano, como les decía, hay productos eficaces en esos grupos químicos, y se puede armar un programa relativamente bien, cumpliendo con eficacia, cumpliendo con rotación para prevenir resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es para arándano. Para los demás berries, ahí estamos al debe. Y como tenemos las herramientas justas, así como la calidad de la aplicación es fundamental, el timing también es fundamental. Y ahí todas las alertas se deben dar a nivel de variedad, no se puede hablar a nivel de especie frutal. Yo no puedo decir, hoy día el arándano tiene que ser aplicado. No. Una alerta de ese estilo puede llevar a errores importantes. Entonces, las alertas tienen que ser por variedad. ¿Y por qué somos tan estrictos en los filtros que le aplicamos al listado, y por qué tampoco lo pasan? Es porque el daño lo realiza la hembra en sus intentos de ovipostura. Si aquí da lo mismo si quedan huevos o larvas dentro de la fruta, bueno, esa es una situación peor. Pero ya con que la hembra esté activa haciendo intentos de ovipostura y cortando la piel, esa fruta ya está condenada a no poder ser vendida. ¿Ya? No alcanzo a ver. Bueno, la poda es un aspecto fundamental
porque si ustedes recuerdan esas diapositivas donde la gente se estaba tirando agua porque habían 40 grados, claro, la mosca no es tonta, ella no se va a poner en la punta de la planta a recibir esos 40 grados, sino lo que ella hace, se refugia en las zonas de más sombra, que normalmente son abajo y en el centro, y en esas zonas hay otro microclima, más húmedo y menos caluroso, donde ella pasa esas horas o esos días de clima desfavorable. Entonces, a través de la poda, uno puede hacer que esos refugios sean los menos posibles y hacerle la vida más difícil a esta larva. Muy relacionado con lo anterior es el control de malezas. O sea, si nosotros tenemos unas malezas que se nos escapan, ¿no es cierto?, que llegan a tocar en muchas ocasiones el follaje, ahí también estamos dando la oportunidad a tener refugios. ¿Cuántas veces nosotros hemos salido a recorrer el campo y terminamos con los pies mojados casi hasta la pantorrilla porque el pasto guarda las gotas de rocío? Entonces, nuevamente, esas son situaciones que hay que evitar porque esos bolsones de humedad son los que favorecen a la mosca. Y de todas las técnicas, la mejor, por lejos, es la instalación del mulch textil negro, que además, por ser oscuro, hace rebotar la luz y el calor, entonces ilumina y calienta la base de las plantas donde está escondida la Suzuki. Esto es un caso extremo. Yo sé que ningún productor medianamente bueno llega a lo que se ve en la fotografía, donde hay algunas plantas, ustedes pueden hacer el juego, hay plantas de arándano ahí en medio de esas malezas. El trampeo masivo, hay una serie de condiciones que se tienen que cumplir y hay que hacer un ajuste también de las expectativas, porque no es para todas las épocas del año, ni tampoco es para todos los niveles de presión de la plaga. Cosechar hasta que duela, sí, por supuesto. Aquí este ejemplo muestra lo que sucede cuando los primeros cuarteles que van entrando en producción, si yo no saco toda esa fruta, el precio lo pagan los cuarteles que vienen después, ¿ya? Eso está ahí en la línea verde. Cuando yo cosecho toda la fruta en todos los cuarteles que entran en producción después tienen niveles muy cercanos a cero. Pero si yo no hago esa labor y hago la cosecha igual como se hacía antes de la llegada de la Suzuki, donde yo voy sacando las cuentas de lo que gano versus lo que me cuesta sacarlo, y hay un minuto, ¿no es cierto?, en que yo suspendo la cosecha en ciertos cuarteles porque ya no sale a cuenta, entre comillas, no salía a cuenta meter a la gente. Bueno, esa práctica va a tener que cambiar y por eso se hace más cara la cosecha. Estos datos, que yo no los presento en Cerezo porque son impracticables, pero en algunos casos y para algunos berries, principalmente para que pequeños productores podría ser una alternativa, está muy demostrado, estaba como más allá de toda duda, en que si yo aumento la frecuencia de cosecha, baja sustancialmente los daños de la plaga. Lo ideal es cosechar todos los días. Por supuesto que es más fácil decirlo que hacerlo, pero en algunas circunstancias, pensando pequeño productor de frambuesa, de frutilla o de arándano, quizá ellos sí puedan cosechar todos los días. Esto es lo que se quiere evitar. Lamentablemente va a haber que hacer inversiones para revertir esa situación que ustedes ven en la fotografía, porque un huerto que tenga estos niveles de fruta en el piso no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir a la Suzuki. Y eso es tanto en las estructuras como dentro del huerto. Aquí les pido disculpas porque la tecnología me superó, no encontré manera de enderezar y poner vertical el video. Ahí ustedes pueden ver que se llaman las cuadrillas sanitarias, que van sacando fruta tanto del suelo o van pisándola
y que no pueden ser los mismos cosecheros porque por razones de buenas prácticas agrícolas y de inocuidad, algo que una persona que toca el suelo con sus manos no puede a su vez estar cosechando fruta para la venta. Y las mallas, que son una inversión altísima, pero para el que pueda hacerlo y esperar la cantidad de años para tener el retorno, es una técnica que da muy buenos resultados. Está esta barrera de entrada, que significa la inversión inicial, pero si alguien dentro de su proyecto ya está considerando techos, por ejemplo, o túneles, hacer un esfuerzo para colocarles malla no es tanto más. El problema es para el que no tiene nada y quiere instalarla, ahí sí se hace pesado. Bueno, las mallas no todas son iguales, por eso hay que conversar muy bien con el proveedor, conocer muy bien las características de la malla, en la densidad de los poros o mesh, porque como vamos a ver acá, una pequeña diferencia en el tamaño de los poros puede significar que la malla efectivamente sea una barrera o que sea nada, ¿ya? Entonces, imagínense con los niveles de dinero que hay que invertir, que de repente uno se equivoque en el tamaño de la malla y pase el 80% de la Suzuki para adentro, sería un fiasco. Las mallas hay distintas formas de colocarlas. Lo que se ha medido es que cuando la malla se coloca sobre árboles individuales o sobre hileras individuales, se cambia mucho el microclima, cosa que no sucede cuando lo que se enmalla es el cuartel o el huerto completo. Y aquí vamos a ahondar un poco sobre el mulch, que yo ya había hablado sobre el tema, su influencia sobre la temperatura, sobre las malezas, y ahora un tercer efecto positivo que tiene el mulch, que es ser una barrera física para la larva de la Suzuki. Ustedes ven ahí en el video, según algunas mediciones, hasta el 90% de las larvas sale de la fruta y se lanza hacia el suelo porque es el lugar que a ella le gusta estar para pupar. Entonces, si se encuentran con esta barrera física, esa larva en pocos minutos se deshidrata y se muere. Bueno, así como hay acciones a nivel individual, también hay acciones a nivel colectivo, que incluye, como explicó nuestro amigo de México, ponerse de acuerdo entre los productores de una zona para sincronizar las aplicaciones. ¿Por qué? Porque esta plaga, si bien es cierto la mayoría, o el grueso de la población se mueve unos 50 metros, sí hay un porcentaje de individuos que se mueven hasta 100 metros, y sí hay algunos superatletas que pueden llegar hasta 9 kilómetros. Entonces, si no están sincronizadas las aplicaciones en una zona, lo que hace la mosca es que simplemente se escapa de un huerto que está siendo aplicado y se va a otro que no está siendo aplicado, y así va dando la vuelta, ¿ya? El segundo punto, que nuevamente es más fácil decirlo que hacerlo, nosotros sabemos que hay años en que la frambuesa sale más caro cosecharla que dejarla botada. Entonces, claro, antes de la llegada de la Suzuki, que esa fruta se perdiera y se pudriera en la planta o se cayera al suelo no tenía ninguna importancia, pero ahora en la era post-Suzuki, imaginémonos que vinieran 2 o 3 años de mal precio en la frambuesa, que esa fruta se dejara podrir en la planta en lugar de cosecharla. Evidentemente va a ser unos focos de infestación tremendos, y para los que quieran mantenerse en el negocio van a tener presiones que no van a poder controlar. También a nivel colectivo, o sea, si un productor va a la institución del Estado que preste este tipo de ayudas y en forma aislada dice, ¿sabe qué? Yo necesito que me ayuden a cambiar mi riego porque tengo riego por tendido y quiero cambiarme a riego por goteo porque escuché en una charla que con eso bajaba el ataque de la Suzuki, o yo tengo mi tierra, mi suelo desnudo y quiero ponerle un mulch encima, o quiero, no sé, quiero instalar las mallas.
Si va una persona aislada, no la van a pescar. Pero si son grupos que tienen un problema común y que lo presentan con las personas adecuadas, con las autoridades adecuadas, puede que eventualmente en el presupuesto del próximo año se incluya algún tipo de estas medidas para combatir la Suzuki, así como se subvenciona los fertilizantes, se subvenciona los insecticidas y otro tipo de cosas. Preocuparse de los vecinos. El campo, ustedes saben, no vamos a descubrir la rueda acá. Los jóvenes se van, ¿no es cierto? Y los que quedan son las personas de mediana y avanzada edad, que no en todos los casos están en condiciones de hacer las labores que se hacen en las huertas. Entonces, hay muchos casos donde pequeñas viñas, pequeños huertas de frambuesa, de durazno, de cerezo, bueno, en fin, de lo que sea, quedan desatendidos y se pueden transformar, y se transforman, uno los ve eso, en focos de Suzuki para el resto de la zona. ¿Ya? Entonces, también hay que preocuparse de eso. Y la erradicación de hospederos hasta donde sea posible. Entonces, como más de alguno de ustedes puede estar pensando que lo que yo estoy hablando es utópico, y yo estoy de acuerdo con ello, traigo a colación este ejemplo que para mí es realmente digno de destacar de la forma en cómo una empresa se hace cargo en forma comunitaria de un problema que lo está afectando. Esta es una exportadora de berries que está situada a unos poquitos kilómetros al norte de la ciudad donde yo vivo, de Chillán, donde ellos se dieron cuenta que la plaga que los molesta, que es la aloesia botana, en realidad en un 99% viene desde fuera. Entonces, también el 99% de las acciones hay que hacerlas fuera del predio y no dentro del predio. Y ahí ellos lanzaron una campaña con la comunidad que vive cerca de esta exportadora, con los trabajadores de esta exportadora, muchos de los cuales son parte de esta comunidad, y entre todos, más el organismo público de sanidad, adoptaron ciertas medidas. Entonces, esa forma comunitaria de enfrentar una plaga es lo que a mí me gustaría que en el caso de la Drosophila Suzuki también se implementara. Entonces, bueno, ya para ir terminando, porque la hora está pasando, como para ir concluyendo, ¿no es cierto? Hay ciertas medidas que nos están dando, que son esta primera línea, que nos hacen ganar tiempo para que se vaya completando esta cajita de herramientas que se llama manejo integrado, mientras llegan los nuevos insecticidas que ustedes ven ahí. Ahí, bueno, yo nombré dos con sus nombres comerciales porque ya los acuerdos para traerlos a Chile ya están. Hay varias piretinas naturales que también están iniciando los trámites para tener el registro. Están estos productos que fueron desarrollados por la Universidad de Oregon y que estaríamos probándolos si no fuese por la cuarentena, pero espero que esto sea solamente un retraso momentáneo y que aquí a 2 semanas podamos ya estar en el campo haciendo las pruebas. Los controladores biológicos, de los cuales está trabajando los colegas de Biofuturo y también los colegas de línea, varios insecticidas y repelentes, ¿no es cierto?, que de repente están ahí como en el último ensayo para ya estar en el mercado, y los huertos falsos, que es un experimento que estamos haciendo con algunos agricultores, de dejar, digamos, unas ciertas zonas de sacrificio para atraer ahí a la mosca y tener la libertad de aplicar lo que nosotros queramos, porque esa fruta no se va a vender, ¿ya? Entonces, como yo les decía, para cerrar, ¿cómo se decide cuando se hacen las aplicaciones? Eso no se puede, yo no recomiendo tomar esa decisión mirando solamente lo que dicen las trampas de captura de adultos, sino que hay que combinar eso con la fenología y con la historia del lugar donde yo estoy. Entonces, toda esa información queda resumida en esta tabla que sugiere
cuándo hacer las aplicaciones y cuándo no. Esto nosotros tenemos que considerarlo como si fuesen 3 árbitros que están ahí en el container del VAR viendo si se cobra penal o no. Cuando los 3 árbitros están de acuerdo, ya sea para cobrar o no cobrar, ahí no hay ningún problema. Los problemas aparecen cuando hay divergencias, un árbitro dice que sí y 2 dicen que no, o al revés. Entonces, cuando eso sucede, acá hay una guía para tomar esa decisión. Las trampas, o más bien los muestreos, la recomendación para los adultos es la que ustedes ven en la parte superior de la pantalla. Los contornos tienen que ser todo el año, los bordes es aproximadamente la mitad del año, y el centro del huerto es la etapa en que hay frutos presentes, o sea, digamos desde cuaja hasta la cosecha. Y para el muestreo de fruta, que es un tema que ha estado un poquito dejado de lado, pero yo creo que a partir de esta temporada tiene que tomar protagonismo, incluso más que el muestreo de adultos. En los contornos lo ideal es hacerlo todo el año, y en el huerto desde pinta en adelante. Así que yo les agradezco por su paciencia, les pido disculpas por los pequeños detallitos técnicos que fueron menores que la semana pasada, y para los que necesiten información adicional, ahí están todas mis coordenadas y las formas en las que nos podemos comunicar si fuera necesario. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Luis, por tu charla. Yo creo que estuvo bastante interesante en varios aspectos. ¿Quieres presentar esa última lámina, Luis? No, solo se me pasó una lámina que no estoy tratando de Okay. dejar. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Apreté el clic en un lugar que no era. Oye, perfecto. Bueno, lo primero que todo, agradecer la asistencia. Llegamos a un pic de 124 participantes y según me indican de Coprinsem hay de varios países, no solamente chilenos, así que agradecemos la presencia de cada uno de ustedes esta mañana. A continuación vamos a dar inicio a las preguntas. No son muchas las preguntas, son 4, Luis, así que agradecería si tenemos tiempo, yo creo, para hacerlo un poco más lento y pausado esta vez, porque la de los cerezos habían muchas más preguntas, entonces el tiempo se nos hizo poco. Ya, lo hacemos sin Comenzamos con rosco las entonces. preguntas. ¿Perdón? Lo hacemos sin rosco esta vez. Claro, sin rosco. Bueno, la primera pregunta es de Andrés Cox. Hola, ¿cómo se ha afectado la producción de frambuesas en Serbia? Si es que tienes algún antecedente. Justo un país que no tengo antecedentes. Tengo ¿Y antecedentes de España, de Suiza, de Italia, de Holanda, de Alemania, y no tengo de Serbia. Pero nada de Europa del Este que nos pudiese servir, Luis? Mira, hay un problema con el idioma en Europa del Este, pero la plaga está presente desde muy temprano, porque como esto se encontró primero en el norte de Italia, entonces eso está al frente, era muy fácil dar la vuelta para llegar a Croacia, a Eslovenia, a Serbia. Entonces, no sé, me imagino, mira, la verdad no me quiero quemar ahí con algún dato, porque yo no sé si cuando uno mira los proyectos de investigación y transferencia de Europa, que han sido muchísimos, se ha invertido un montón de plata, Europa del Este está prácticamente ausente, excepto Polonia. Entonces yo no sé si es que es porque ellos no son, algunos de esos países no son miembros de la Unión Europea y no pueden acceder a esos fondos. No sé si no es tan fuerte el problema y no necesitan hacer investigación, o tienen el problema pero no tienen la plata para hacer la investigación. Entonces, en resumen, no tengo bien claro lo que pasa en Europa del Este. Perfecto. Muchas gracias, Luis. La siguiente pregunta es de Benjamín Valiente. Él hace 3 preguntas. ¿Tú sugieres que se hagan aplicaciones con algún coadyuvante siliconado o algún adherente en particular? ¿Las aplicaciones de los distintos insecticidas en control de esta plaga?
O sea, siliconado en arándano por ningún motivo. Ok. O sea, pero sí pueden ser con adherentes. Sí, pero no de Perfecto, ese tipo. perfecto. Siliconados no, entonces. La segunda pregunta que nos hace Benjamín es si aplicaciones líquidas no manchan en fruta. Mm, o sea, no hay otras aplicaciones que... porque ¿qué nos O sea, queda? a- Tendríamos que a- a- azufrar para no ser... aquí a lo mejor yo voy a responder un poco la pregunta de Benjamín. Dentro de todas las formulaciones de los productos, las que tienen menos riesgo de manchar fruta son las formulaciones líquidas. Si tú pudieras realizar un escalafón de riesgo de manchado, eh, parten los de mayor riesgo son los polvos, los insecticidas, los productos granulados, las emulsiones y en menor grado los productos líquidos. Eh, la tercera pregunta es si sugiere algún mojamiento para un huerto adulto en plena producción. Bueno, los mojamientos, ahí no hay mucho más que hacer que lo que está en la etiqueta. Entonces, como las etiquetas tienen rangos, la sugerencia por el minuto es usar el rango mayor. Yo tengo una divergencia con, por ejemplo, mi amigo, hemos publicado junto con Marco Rossi, pero él dice que sí se pueden hacer aplicaciones hilera por medio o solamente en los contornos. Yo difiero de eso y tiene que ser, en mi opinión, las aplicaciones tienen que ser al huerto completo y por el momento con los mojamientos máximos que permita la normativa. Gracias, Luis. Eh, Iván Paila nos pregunta, ¿qué data maneja sobre inhibición de larvas en fruta por efecto de cadena de frío, donde se expone a temperatura mínima por largos periodos de transporte? Sí, mira, eso está, eh, eso hay bastante claridad en el tema del frío en transporte y los efectos sobre los huevos y las larvas. De hecho, los huevos, a las temperaturas en que viaja la cereza, el arándano, para fresco, los huevos mueren. Y las larvas, con las distancias que estamos acá en Chile, también sobreviven muy pocas cuando se abre el container en Estados Unidos o en China. Ahora, el tema es que esa, esa fruta ya lleva una herida o ya hubo una cierta actividad de alimentación de la larva. Entonces, desde ese punto de vista, para efectos comerciales, porque lo más probable es que apenas salga de 0 grados, de 1 grado, 2 grados, y la fruta cuando se desembarca y sube al camión y empieza toda la cadena logística, ya empieza a estar en promedios de 5 grados, 6 grados, 8 grados, y ahí empiezan a explotar los hongos. Entonces, desde un punto de vista de la diseminación de la plaga, esos niveles de frío que estamos acostumbrados en la cadena de transporte, efectivamente detienen a la plaga. Pero desde el punto de vista comercial, el problema es prácticamente el mismo. Entonces, el mensaje, lo que quiero decir, es que la plaga tiene que estar detenida antes de armar el palet. Porque después, claro, no va a sobrevivir, pero el daño para la comercialización es prácticamente lo mismo. Perfecto. Gracias, Luis. Gabriele nos pregunta, ¿por qué, si las condiciones climáticas de invierno en el sur de Chile no son tan adversas, bajan las capturas de las trampas a salidas de invierno? Ah, ok. Ya, bueno. Lo que pasa es que si las condiciones fuesen realmente adversas, quedarían muy pocos sobrevivientes. Pero de todas maneras,
el frío es un factor de mortalidad, pero también lo es el hambre, porque definitivamente la oferta de comida para el adulto también baja la cantidad de savia, ya no están ni los pulgones, ni las conchuelas, ni las escamas activas, que son las que producen mielecilla. Eh, También no están el néctar. Yo la semana pasada nombré la influencia que tienen los nectarios extraflorales que tienen los cerezos y todos los carosos. Entonces, es una combinación de factores de mortalidad que hacen que las poblaciones invernales empiecen a bajar, de los cuales el frío definitivamente es el más importante, pero no es el único. Y también se, bueno, eso en el fondo. Hay una combinación de factores que la cual el frío es el más importante, pero no es el único. Entonces los demás factores también actúan y eso hace que uno vea cómo van bajando las curvas. Ok, gracias Luis. Christopher hace una pregunta, a mi juicio, un poco difícil de responder, que dice, ¿cómo podemos aumentar la cooperación entre los productores frente a esta plaga? Ya. ¿Cómo traemos la utopía? Bueno, mira, por un lado, uno ve que cuando los problemas son realmente serios, aflora lo mejor y lo peor de las personas. Por eso que cuando hacemos la analogía con el coronavirus, también hoy día los que estamos siendo más golpeados, estamos viendo que hay cosas que están sucediendo que un año atrás o 2 años atrás te las decían y tú no, si eso jamás va a ocurrir. Y tú ves que hay gestos de solidaridad y ayudas que sin pandemia no hubiesen funcionado. Entonces, probablemente, si este tema golpea con la misma fuerza que ha golpeado en Europa y en Estados Unidos, los productores se van a tener que ver, entre comillas, en la obligación de actuar en conjunto. Eso podría ser una parte. Y otra parte, y por eso resalté el ejemplo del Torreón, porque yo creo que una de las formas más eficaces de que las personas adopten una actitud o un cambio o lo que sea, es por imitación. Entonces, como ya hay una empresa que se atrevió a hacer algo, así como el otro día salió en las noticias que hay una pesquera del sur que le regaló el 20% de las acciones a sus trabajadores, cosa que es como, ups, ¿borro eso? Cosa que era como impensable años atrás, así como hubo ese cambio de actitud y hay una empresa, entonces como una empresa hizo eso, ya otras empresas van a decir, pero si es posible, funciona relativamente bien y la gente se compromete, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Entonces, como ya el Torreón abordó el problema de la aloesia botana en forma orgánica, holística, todas esas palabras bonitas que nos gustan usar a nosotros, de forma comunitaria, involucrando a todos los que están ahí dando trabajo. Entonces, como ya hay un ejemplo, probablemente haya otras empresas que también sigan ese ejemplo. Las buenas acciones se copian, entonces. En resumen, eso. Gracias Gracias a ti, Luis, por la respuesta. María Carla nos pregunta, buenos días, quisiera preguntar cuál es la experiencia con el uso de entomopatógenos para el control de Drosophila. Ya. Aquí, como estamos con un poquito de tiempo, me voy a extender. Cuando la plaga golpeó a Europa, lo que se hizo fue tomar todo lo que había a mano, ya sea a nivel comercial o en estados avanzados de investigación, y probarlos contra la Suzuki. ¿Ya? Que es la actitud que tendríamos todos. ¿Cuál es el pequeño gran detalle?
es que hay un colega de apellido, se escribe Cuthbertson, no sé si esa será la pronunciación correcta, en Inglaterra, que tomó algunos enemigos naturales que se venden en Europa, tomó Bacillus thuringiensis, tomó nematos, tomó hongos que se venden en ese país, y probó todo eso contra la Drosophila Suzuki. Y pasó lo más lógico, que la mayoría de esos productos y de esos controladores biológicos no tuvieron prácticamente ningún efecto sobre la Suzuki, porque esos microorganismos han pasado por un proceso de selección, de investigación y desarrollo, que está orientado hacia otras plagas. No existe una super cepa de Bacillus thuringiensis que ataque a todos los insectos, no existe una super cepa de hongos que ataque a todos los insectos, uno tiene que ir haciendo este match entre cepa con plaga. Entonces era muy lógico que los resultados de ese experimento iban a ser malos, pero había que hacerlo porque estábamos en una emergencia. Entonces, esos experimentos se hicieron y se publicaron, y ha quedado como una mala prensa, llamémosla así, en el sentido de que hay ciertos microorganismos que no funcionan contra la Suzuki. Pero eso se debe, por lo menos en gran parte, a que las cepas que se probaron estaban, como te mencionaba, seleccionadas para otro tipo de organismos, eran cepas comerciales, ¿ya? Cuando uno adopta otro enfoque, que es lo que yo vi en México cuando estuve allá el año 2018, ellos partieron con casi 40 cepas eh, eh, colectadas en distintas partes de ese país, y empezaron a probarlas todas contra la Suzuki. Hasta que llegaron a 4 que tenían buenos niveles de eficacia, y bueno, tuvieron que seleccionar 4 porque a su vez para distintas regiones de México, no sé, pues la cepa que funcionaba para Baja California no funcionaba tan bien en Michoacán, y al revés, la de Michoacán no funcionaba tan bien en Baja California, y así sucesivamente. Entonces, al hacer todo el proceso, uno puede llegar a obtener cepas de entomopatógenos que sí sean efectivos para la Suzuki. Ahora, dicho lo anterior, los entomopatógenos tienen algunas limitaciones que son transversales, independientes de la cepa, como por ejemplo que son muy susceptibles a la luz. Entonces, si yo aplico unos entomopatógenos al follaje, independiente de la cepa que sean, yo les garantizo que esas esporas van a estar muertas 24 horas después. Entonces, pero eso es ya una limitación, digamos, del microorganismo, no de la cepa en particular. Entonces, en México, lo último que yo conversé con los colegas es que ellos en la parte técnica del control de Suzuki con hongo la tienen ya resuelta, está hecha la investigación, y no han avanzado más porque están en la etapa de registro, ¿ya? Donde cuando tú entras al proceso de registro, no sabes si te vas a demorar 1 año o 5, ¿ya? Y otra pregunta que es recurrente en el uso de entomopatógenos, porque también se dice que los entomopatógenos son lentos para funcionar. Si un insecticida, bueno, depende del insecticida también. Los que tienen poder de volteo rápido, ¿no es cierto?, que son algunas horas o dentro de 24 horas, y que los hongos no servirían porque necesitan 3, 4, 5, 6 días para matar. Pero hay un español que publicó que él había encontrado un hongo que mataba en, creo que 16 horas, una cosa así. Entonces, en el tema de los entomopatógenos se mezclan todos estos antecedentes que te acabo de mencionar. Muchas gracias, Luis. Ricardo Rojas nos pregunta, bueno, nos agradece primero por la presentación, y la consulta es en cerezos. ¿Desde qué zona al sur han detectado la plaga y con qué frecuencia recomienda las aplicaciones pensando en insecticidas de contacto?
Mira, en cuanto a la distribución de la plaga, eso está hasta la isla de Chiloé, por el sur, y después da un salto hasta Chile Chico. Claro que las moscas que están en Chile Chico no es que hayan viajado de la zona central chilena, sino que aparentemente el insecto fue bajando por la Patagonia y desde los antiguos cruzó a Chile Chico. Entonces, en realidad, el sur de Chile, o donde hay producción frutícola comercial en el sur de Chile, está 100%, está todo invadido por la Suzuki. Y la otra pregunta era el timing, ¿no es cierto?, de las aplicaciones, que esa es la lámina que yo mostraba del periodo crítico que va desde pinta a cosecha, o sea, el arándano eh, poniéndose de color rosado, quebrando a rosado en adelante ya debe ser protegido. Perfecto. Gracias, Luis. Cristian nos pregunta, a pesar de que se espera una primavera seca con altas temperaturas, en la última temporada desde Temuco hacia el sur, fue un problema la Suzuki en arándanos durante enero y febrero, incluso en variedades firmes. ¿Qué se puede esperar para este año en regiones que igual tienen más humedad que la zona de Chillán? Claro, esa es la, la información que todos nos gustaría manejar, pero mira, más que hacer un pronóstico específico, tipo economista o meteorólogo que después me lo pueden sacar en cara, revisemos los principios generales. En la zona, digamos, de Chillán hacia el norte, la plaga tiene como un comportamiento y, o sea, no, es que la frontera está como media difusa todavía y varía con los años, pero tomemos los dos polos, tomemos Rancagua y tomemos Osorno, ¿sí? Ahí tenemos los extremos de la producción de fruta de los susceptibles a Suzuki. En Rancagua, la plaga tiene un comportamiento que despierta, aumenta en primavera, tiene un pic, ¿sí? Pequeño. Luego en el verano sufre mucho por el calor y está en niveles bajos. Y después tiene un segundo pic que es incluso mayor que el primero en otoño, donde ya las condiciones de temperatura y humedad son un poquito más benignas para la plaga. En el otro extremo, en el sur, no se ve esa curva con dos máximos, sino que se ve una curva con un solo máximo, donde el de primavera no se nota, sino que hay como a finales de primavera empieza como un despegue. En vez de tener dos picos, hay un despegue que es paulatino, pero constante hacia arriba, y después en otoño esto ya se dispara así, se sale de la pantalla. Entonces, por eso que aunque las primaveras puedan ser un poquito mejores o un poquito peores para la plaga, en los meses que menciona Cristian, que es enero y febrero, en el sur, son meses muy buenos para la Suzuki. ¿Ya? ¿Ok? O sea, Eh, el verano del sur es como la primavera de la zona central. claro. Mm. Eh, Andrés nos pregunta si tiene información de incidencia de drosófila en Estados Unidos y México para que huertos pasen de producción orgánica a convencional para tener más herramientas de control. ¿A eso se refiere de gente que haya abandonado la producción orgánica para pasarse a convencional? Así es. Ya, mira, no, ese dato así de preciso, no. La información que he logrado reunir yo es de gente que o sea, lo que pasa es que el que produce orgánico eh, no lo hace solamente por el tema de las lucas. Hay una filosofía y un convencimiento detrás. Usualmente, no estoy hablando de todo el mundo. Entonces, el orgánico
no es que revierta o diga ya voy a renunciar a ser orgánico y se vaya a convencional, sino que las alternativas más posibles a esas o salirse del negocio o pasar a las mallas, aquellos que puedan hacer la inversión, o resistir con lo que hay hasta el minuto, con las aplicaciones de Spinosat. En Estados Unidos hay muchas más opciones de insumos orgánicos que acá en Chile. Acá tendríamos que batirnos con el Spinosat y sería. Allá en Estados Unidos hay Spinosat, está Venerate, está el Grandevo, bueno, hay una lista larga hasta Pigani, hay como 10 productos, que no estoy diciendo que tengan la misma eficacia que unos productos convencionales, pero digamos, la cajita de herramientas está más llena que acá en Chile. Entonces están resistiendo o pasándose a las mallas. Gracias, Luis. Experiencia, aquí hay una pregunta donde dice experiencia, me imagino que insecticidas con aplicación con drones. ¿Tiene alguna, no sé, en revisión bibliográfica aparece algo? Porque me imagino que la pregunta pasa porque esta mosca, como empieza a atacar más desde la fruta con pinta, o la fruta en pinta, los ataques se hacen más reiterativos a partir de ese momento, y muchas veces los tractores, los equipos con los tractores no pueden pasar fumigando, sino dejan una cantidad en suelo de fruta más o menos importante. Entonces, me imagino, complementando un poco la pregunta que no estaba completa, me imagino si tiene alguna experiencia al respecto, Luis. No, o sea, la experiencia no es mía, yo la conozco y la voy a contar. De hecho, se presentó, creo que hace como un mes y medio, una cosa así, dentro de un seminario de otra empresa agroquímica amiga. Y ahí Alejandro Toro, él lo que hizo la temporada pasada, previniendo esto que iba a venir, con mucha visión, él lo que hizo, se juntó con una empresa de drones e hicieron unas pasadas, unos experimentos, con, con dron, ¿no es cierto? Y colocaron papeles hidrosensibles en distintas partes de la planta, a distintas alturas y a distintas profundidades de la canopia. ¿Por qué? Porque muchos, entre ellos yo me incluyo y me castigo por eso, éramos escépticos en el sentido de que un mojamiento de dron, que está los drones más forzudos, llamémoslo así, están levantando 30 litros, 30 kilos. Quizá hay unos, cada semana aparecen drones más grandes, pero esos volúmenes estaban muy lejanos todavía a los 200 litros que uno está acostumbrado a aplicar en arándano. Entonces, como te decía, habíamos muchos que éramos escépticos de que con los volúmenes que ese dron iba a aplicar, se pudiese lograr un buen cubrimiento. Y los datos que mostró Alejandro nos taparon la boca a todos, porque los papeles hidrosensibles mostraron que la cantidad de producto que llegaba a las distintas partes de la planta era la adecuada. ¿Sí? Ahora, esos experimentos se hicieron sin la protagonista presente. O sea, se hicieron en huertos que no tenían Suzuki y tampoco se hizo infestación artificial. Entonces, por eso que yo conocí esa información antes del seminario incluso, porque Alejandro se acercó a conversar conmigo para que repitiéramos eso, pero ahora con los insectos. Y vamos a ver si lo podemos hacer esta temporada. Pero por lo menos desde el punto de vista estrictamente mecánico, si tú quieres llamarlo, la cantidad de gotas que quedan en la planta con una aplicación por dron están dentro de lo que la literatura y todas las exigencias técnicas dicen que es la cantidad de gotas que tiene que tener en la planta. Ok, gracias Luis. Las últimas preguntas son relacionadas a control biológico. Alguien me están diciendo no nos queda mucho tiempo, Luis. Nos preguntan si se pudiera implementar la crianza y liberación. ¿Es necesario esperar a encontrar el parasitoide chileno?
Necesario esperar a encontrar... Está Ya, mira, un poquito mal redactada la pregunta. No claro. sé si se puede responder con Sí, sí, con sí, ¿sí? claro. Mira, em, la técnica para multiplicar, afortunadamente, como nosotros tenemos buenas relaciones con el centro, se llama Centro Nacional de Referencia en Control Biológico de México, donde hicimos una visita con colegas del SAGE el 2018. Ellos nos enseñaron a nosotros, nos mostraron cómo se multiplicaban los enemigos naturales. De hecho, en otras charlas que había más espacio para hablar de eso, yo mostré que esa tecnología incluso ya se traspasó a las empresas y las empresas se autoabastecen con los controladores biológicos que les sale a 7.000 pesos chilenos por hectárea por semana, lo cual incluso es más barato que un insecticida. Entonces, esa técnica, los colegas mexicanos están dispuestos a venir o a recibirnos para aprenderla. Lo que falta es que nosotros encontremos la especie precisa acá en Chile. Y bueno, en eso estamos haciendo los esfuerzos, como te decía, los colegas de Biofuturo y los colegas de línea. Perfecto. Eh, Luis, ¿qué opinas de Bacillus thuringiensis como control biológico? Hay investigaciones y otra pregunta nuevamente relacionada a entomopatógenos, hacer investigación en Chile. Ya, mira, Bacillus thuringiensis no tiene nada que hacer en el Suzuki. El Bacillus Perfecto. thuringiensis tiene que ser ingerido para que actúe. ¿Ya? Ok. Entonces, Descartado entonces. descartado. Ya. Descartado. Y Y lo otro, la segunda pregunta. vuelven a hacer una pregunta con respecto a los entomopatógenos. Si hay Ah, ok, investigaciones en Chile. ya. Sí, la investigación que está en marcha la está encabezando Cristian Montalva con su equipo en la Universidad Austral, porque ellos se adjudicaron un proyecto con fondos regionales. ¿Ya? Yo también haciendo pequeñas cosas en el laboratorio, a pulso. He presentado varios proyectos, pero me ha ido mal, así que hoy día la investigación en hongo entomopatógeno ya la lleva Cristian y em, tenemos un acuerdo de colaboración, así que no solamente las cepas que él está encontrando en la región de los ríos se van a probar, sino que también 20 cepas de la colección que tiene línea. Y la última pregunta es, ¿cuáles son las perspectivas de expansión e impacto de la plaga hacia otros frutales, más allá de los berries? Mira, en, en los demás carosos, generalmente no son muy afectados. Quizás ciruelo podría ser, pero no coincide el clima con ciruelo con la Suzuki. Donde yo tengo la gran interrogante es en el caso de la uva, que en el resto del mundo es un hospedero ni siquiera secundario, sino que muy atrás, tercera línea, cuarta línea en cuanto a Suzuki. Pero acá en Chile tenemos una situación donde hay ciertas cepas de uva, como la uva país y otras patrimoniales, eh, que en ciertos años no tienen precio. Que al igual que la frambuesa, a veces sale más caro cosecharla que dejarla en la planta. Entonces yo me imagino, eh, así pasándome rollos, yo me imagino en esos años donde esa uva no tenga precio, todos esos kilos, todas esas toneladas de uva en el campo empezando, sobremadurando y pasando de ser un mal hospedero para la Suzuki a un excelente hospedero para la Suzuki. Entonces yo me imagino ese otoño, porque en esa época madura la uva, ¿no? Ese otoño, la cantidad de Suzuki que se va a reproducir ahí, y como vimos en la charla anterior, si se fija muy alto el número inicial de las moscas en otoño, ¿no es cierto? Por más que actúen todos los factores de mortalidad en invierno, igual vamos a tener una cantidad de sobrevivientes más alta en la primavera siguiente. Ok. Luis, una última pregunta que
cómo no, vamos a transmitir la pregunta a un amigo y conocido, un productor de la zona de Gorbea, de Patricio. ¿Qué opinas sobre el maqui? ¿Es atrayente para Drosophila? Y con esta ya cerramos. Sí, desgraciadamente el maqui se cumplió el pronóstico de una de las primeras charlas a finales de 2017. Desgraciadamente dije que el maqui lo más seguro era que iba a ser hospedero de la Suzuki. Casi me comió alguien de la audiencia porque era un defensor de la flora nativa y que yo estaba proponiendo poco menos que la erradicación del maqui. Pero era una información que técnicamente si uno combinaba 2 más 2 iba a dar 4. Así que eso desafortunadamente se cumplió y hoy día el maqui está dentro de la lista de hospederos de la Suzuki. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, por responder todas las preguntas. No nos queda más que agradecer la gran convocatoria que tuvimos. Sabemos que están en una época ya muy cerca de empezar la temporada, así que se nos acerca la primavera, así que muchísimas gracias por la gran convocatoria. Muchas gracias a Luis por exponer esta mañana sus conocimientos y toda la revisión bibliográfica que posee al respecto de esta plaga. Muchas gracias a Coprincen también por la gran convocatoria, así que solamente agradecidos, muchísimas gracias y nos estaremos viendo prontamente en los campos, esperemos esperemos que siga mermando la plaga. Así que muchísimas gracias y que estén muy, muy bien.